El temperamento se forma a partir de la carga genética y las experiencias tempranas. Antes del nacimiento, las bases de la personalidad individual ya se encuentran determinadas. Así que hoy venimos a hablarles de cómo se forja la personalidad. Un artículo de la revista Mente y Cerebro, escrito por Nicole Sturber, doctora en Neurobiología del Desarrollo. Mi nombre es Diana Carolina Grajales, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle. Empecemos. ¿Por qué las personas somos tan distintas unas de otras? ¿Qué influye en que unas sean decididas y extrovertidas y otras discretas y tímidas? Por lo común, nuestro temperamento básico se perfila a edad temprana, en la primera infancia. Desde hace tiempo, los investigadores saben que los genes y las primeras experiencias en el seno materno y poco después del nacimiento influyen en el modo en que el niño reacciona al mundo que lo rodea. Pero algunos interrogantes continúan abiertos. ¿Cómo conforman estas experiencias nuestro cerebro, sede de la personalidad? ¿De qué modo inciden las vivencias estresantes precoces sobre las neuronas y los neurotransmisores? ¿Cómo quedan fijadas para influir en etapas posteriores de la vida? Siempre que sentimos, pensamos o actuamos, pero también cuando estamos descansando, numerosas redes neuronales en el cerebro se hallan trabajando. Todo cuanto ocurre dentro de nosotros y en nuestro entorno activa circuitos de los que forman parte tanto neuronas próximas entre sí como otras muy alejadas. Las sinapsis que se originan entre ellas transmiten información de una célula a otra. Pero estas redes neuronales funcionan de modo diferente en cada persona y revelan un aspecto importante de la propia manera de ser. De hecho, influyen en la sensibilidad ante el estrés y en la búsqueda de estímulos externos y en la sociabilidad. Sin embargo, no nos diferenciamos tan solo por la forma en que están interconectadas nuestras neuronas, sino también por cómo influyen determinadas moléculas en su actividad. La acetilcolina, la dopamina, la oxitocina y la vasopresina son algunas de ellas. El cerebro libera estas sustancias moduladoras cuando debe reaccionar con rapidez o de forma mantenida, por ejemplo, ante una situación importante o potencialmente peligrosa. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre temperamento, carácter y personalidad? La investigación de la personalidad constituye un campo muy extenso. Desde la filosofía antigua hasta las actuales psicología y neurología, se han propuesto centenares de teorías y taxonomías que pretenden ayudar a describir de forma amplia y predecible la esencia de las personas. Tradicionalmente, los psicólogos definen con la palabra temperamento un rasgo de la personalidad dominante y en gran medida congénito, que se caracteriza sobre todo por la excitabilidad. El concepto de carácter, difundido en otros tiempos, sobre todo en la psicología de habla alemana, posee un fuerte componente valorativo moral, el cual se trasluce en el lenguaje cotidiano con expresiones como buen carácter. Diversas escuelas de psicología profunda definen los caracteres básicos de narcisista, esquizoide, depresivo, coactivo e histérico. Sin embargo, esta clasificación se ha demostrado muy vaga en la práctica. Hoy en día, la mayoría de los científicos utilizan el término neutro de personalidad. Por lo general, este concepto ya no se define con categorías fijas, sino que se mide a partir de unas dimensiones más o menos bien definidas, tales como responsabilidad, afabilidad, estabilidad emocional y apertura a nuevas experiencias. Ahora los dejo con mi compañero Sebastián Henao. Ahora bien, ¿la genética influye en la personalidad? Pues sí, son muchos los estudios que demuestran las consecuencias a largo plazo que tienen las experiencias intrauterinas durante el embarazo. Las diferentes reacciones químicas que experimenta el cuerpo de la madre influyen en su hijo y en su forma de actuar. Uno de los más destacables es el trabajo que encabezó la psicóloga Sonja Stringer del Hospital Universitario de Charité de Berlín. En este estudio se compararon varios grupos de jóvenes adultos cuya progenitora había sufrido de altos niveles de estrés por algún evento crítico o por el contrario no había sufrido ninguna evidencia semejante durante la gestación. Y los resultados se hicieron presentes recién empezado el estudio.
En el primer grupo se observó un desequilibrio en diversos procesos psíquicos, destacando los que dirigen el sistema de estrés, el sistema inmunitario y también se hallaba alterado el índice de masa corporal, lo que podría sugerir una relación entre el estrés y el sobrepeso. Si bien el estrés en los nonatos no genera algún tipo de trastorno, se aumenta la posibilidad de que existan alteraciones más tarde, al haber sometido al feto a concentraciones muy elevadas de cortisol. El cortisol es una hormona que tiene un efecto en prácticamente todos los órganos y tejidos del cuerpo. Desempeña un papel importante ayudando a responder al estrés, combatir las infecciones, regular el nivel de azúcar en la sangre, mantener la presión arterial y regular el metabolismo, el proceso por el cual el cuerpo utiliza los alimentos y la energía. Nótese la relación de los altos niveles de cortisol con los problemas detectados en el estudio de la psicóloga Stringer, como el alto estrés, el sobrepeso y la alteración en los sistemas inmunitarios. Ahora bien, los niveles de cortisol cambian constantemente a lo largo del día, entonces ¿por qué en estas personas se ven afectadas de forma tan duradera? Se ha descubierto que la hormona del estrés influye en los genes del feto, mas no altera su genoma en sí, sino en su actividad, lo que resulta en una elevada concentración de cortisol en la sangre del feto. Esto hace que los genes receptores encargados de limitar la generación de cortisol se bloqueen, lo que genera que su capacidad de percepción sea muy inferior y por ende el cuerpo segrega cada vez más y más cortisol hasta ser detectado. En síntesis, hay tres factores claves que afectan la personalidad. El primero es que nuestra personalidad es el resultado de un enorme cúmulo de factores que descansan en un fundamento biológico alojado en los genes e influido por las experiencias tempranas. El segundo punto es que la influencia comienza ya en la vida intrauterina. Si la madre sufre de estrés, ello altera de manera persistente el modo de funcionar el sistema del estrés en el infante. Y el tercero es que una educación afectiva y cariñosa tras el nacimiento puede frenar la liberación de hormonas del estrés en el bebé y reforzar la regulación neuronal de las emociones. A continuación, los dejo con mi compañero Paulo Andrés Palacio. Continuando con el tema y la parte enfocada al estrés, tenemos lo que es un bálsamo para la amígdala. Las emociones se generan en las estructuras profundas del cerebro, entre las cuales se encuentra la amígdala, la cual representa el principal núcleo de control de emociones básicas como el miedo, la rabia e el instinto de supervivencia. Si el bebé no se siente bien, la amígdala emite una alarma y el niño solicita ayuda. La mayor parte de veces es por medio del llanto. Entonces, en contexto, sería cualquier elemento, situación o acción que provoque alivio o consuelo. Cuando los adultos se encuentran en una situación angustiosa, una región de su corteza prefrontal le permite reaccionar de manera controlada. Sin embargo, en los bebés, esta región del lóbulo frontal no se halla completamente desarrollada, como tampoco la conexión con la amígdala. En los humanos, las características individuales se construyen sobre un fundamento biológico. Jay Belsky de la Universidad de California en Davis afirma que los niños particularmente irritables sufren a menudo de una educación de rechazo y poca empatía. Por el contrario, estos niños progresan de manera extraordinaria bajo condiciones positivas. La oxitocina, hormona del amor, desempeña un papel importante en este aspecto. Su particularidad es que consuela. Cuando este neurotransmisor se une a sus receptores en el cerebro, la actividad de la amígdala se reduce e impide liberación de hormonas del estrés. En resumen, el consuelo de los padres influye a la posterior personalidad de su hijo, en cómo dominará el estrés, si será un individuo sociable o desconfiado y si tratará con cariño y sensibilidad a su propia descendencia. Sin embargo, reconocer y clasificar los sentimientos no pone punto final al asunto. Las personas también nos diferenciamos por nuestra capacidad de regular las emociones, la cual viene marcada por las experiencias tempranas. En conclusión, tanto los genes como las experiencias de la vida intrauterina y los primeros meses después del nacimiento influyen en la forma en que se encuentran interconectadas nuestras neuronas y cómo reaccionamos frente a determinados neurotransmisores. Todo esto desempeña un importante papel en nuestro temperamento, pero también en el modo que afrontamos las situaciones de estrés, cómo cuidamos nuestras relaciones personales, sentimos, pensamos y actuamos. Sin embargo, la personalidad no está esculpida en una piedra.
Las características individuales se construyen sobre un fundamento biológico, pero también pueden modificarse después.